Ya estamos de regreso y hace unos días, cuando se publicó esta noticia del corredor de los microchips, la dimos con gran envidia porque había entidades vecinas incluidas, obviamente las que están metidas en el sector automotriz sobre todo, pero no figuraba San Luis Potosí. Y nos ha generado gran atención el revisar, primero, de qué va el proyecto y segundo, quiénes son quienes están participando en el mismo. Y por eso le agradezco mucho a Javier Rueda, economista, que está con nosotros todos los lunes, que nos ayuda a entender este tema. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Edson también se incorpora con nosotros, Edson Pérez. Javier, dime una cosa, a ver, primero, ¿de qué tamaño es el mercado de los microchips? ¿Qué tan importante es en estos momentos? Es un mercado enorme. Cuando hablamos, por ejemplo, de la industria automotriz, es quizá uno de los elementos que más se ha presumido en el Bajío y sobre todo en San Luis Potosí. La recepción de diferentes armadoras, ya sea en secciones 1, 2, 3 o en lo que pudieran ser las líneas de construcción, pues han sido significativas. Y se ha ido presumiendo a lo largo de los últimos años para poder entender que es uno de los factores relevantes, no solo en los esquemas de las armadoras, sino en la proveeduría que estas armadoras traen. Si hablamos un poquito del tamaño de mercado, pues podemos dar ciertos datos. Podemos hablar un poquito de pérdidas anuales de 30,000 millones de dólares en el sector automotriz global. Podemos hablar de despidos y disminución de ingresos. Podemos hablar de crecimientos hacia lo que es un 2.3% anual en productividad. Es decir, son datos muy grandes que hablan sobre áreas de oportunidad significativas a nivel global y que en San Luis Potosí se podían concentrar de una forma significativa para poder ser un referente económico. Hubo, a lo largo de lo que han sido los últimos años, propuestas, por ejemplo, con BMW, con General Motors. Se hablaba también de aquella incorporación de Ford, que hablaba de elementos que posicionaban, ojo al dato, a San Luis Potosí como el factor referencial en la automotriz mundial. Ni siquiera estados norteamericanos o diferentes estados como los que podríamos encontrar con Silao, León, etcétera, podían tener ese factor. No se culminó, no se hizo, pero hablaban un poquito de lo que era esa magnitud dentro de lo que fue después un factor de pandemia que fue persistente a una crisis en donde los semiconductores, a partir del 2021, pues marcaron esa posibilidad de hacer o no hacer y de poder estructurar canales en donde San Luis Potosí debía de estar, debía de figurar y a partir de ahí poder generar una economía y además poder generar algo muy interesante, que era una dependencia, no solo una economía temporal, sino ser un factor relevante y tener una dependencia significativa. El hecho de sacar la nota hacia lo que eran las rutas de los semiconductores, pues hablaba de incorporarnos a un mercado global, que como hablábamos es un mercado con altas líneas de oportunidad, hablar de un mercado que nos podía generar un esquema de empleabilidad y de mejora económica significativa y que, bueno, pues de repente resalta quizá que San Luis Potosí pues pudiera tener no solo una mayor participación, sino una participación en ese corredor de microchips con un impacto en la tecnología automotriz y sobre todo, además de esa demanda, en lo que podrían ser las capacidades de proyectos de fabricación, que no solo es el poderlos ver transitar o el poderlos ver en esa línea de ruta, sino el poder tener la posibilidad de fabricarlo. Claro, justamente en la argumentación de este proyecto, y me pareció muy interesante, se daba como punto de partida ya no depender de la innovación tecnológica que se hace pues en la zona de China, de Japón, sino de buscar justamente tener una industria mexicana pujante que pudiera pues hoy ser fabricante, pero también el día de mañana ser innovadora, ser propositiva en el tema de las nuevas tecnologías y de los caminos que se pueden generar para el sector automotriz. Y me parecía muy interesante, y bueno, de manera generalizada en el tema de los microchips, pero me parecía muy interesante porque tú ya lo referías. En la famosa crisis de los microchips estuvimos batallando en México, sectores enteros se detuvieron en la economía nacional por este tema de la falta de insumos y esperábamos con ansias y ahí el rector y quien tuvo, digamos, la voz cantante, pues fueron justamente China, Japón, diciendo, pues te puedo mandar 3, te puedo mandar 10, ¿no? Pero dándose el lujo de decir a quién se los daban y a quién no, a qué nación le llegaban y a qué no, a qué industria le llegaban y a cuál no, teniendo como esta dominancia del mercado. La posibilidad de que México se suba a esta generación de microchips a mí me parece importantísima. ¿Qué va a significar esto, Javier? Pues podríamos empezar con una comparativa internacional para saber la magnitud que tiene el mercado de los microchips y lo que podría ser la economía y el impacto, no en San Luis Potosí, sino en México. Sí.
la posibilidad de colocar al estado de San Luis Potosí, junto con otros estados del Bajío, en ese liderazgo. China y Taiwán tienen el 62% de los semiconductores globales, mientras que Estados Unidos solo posee el 12% de la producción. Es decir, ahora que estamos en tiempos del Tratado de Libre Comercio, toda esa renegociación, pues podría ser uno de los factores importantísimos en donde si Estados Unidos solo tiene el 12% de la producción y son los grandes beneficiados de ese nearshoring que podríamos establecer, pues por ahí va un poco el camino. Empresas como Volkswagen han reducido el 30% de la producción de vehículos al carecer de una garantía de microchips. Contamos, por ejemplo, en México con Puebla, pero también dentro de lo que es San Luis Potosí, aspectos significativos que pueden profundizar hacia esa producción. China y Corea del Sur lideran con el 40% de la demanda mundial, pero también encontrando diferentes mercados. Estamos viendo cómo la incorporación del mercado vehicular chino es interesante en el Bajío, sí, claro, en San Luis Potosí, por lo que podríamos tener exageradas líneas competitivas hacia la producción y la creación de economía. Vemos comparativas, Alemania y Francia invierten más de 8,000 millones de plantas operativas que para el 2027 podrían tener, sobre todo en el factor alemán, que está muy de moda en el estado, pues en San Luis Potosí una locación interesante. Alianzas con Estados Unidos, con el 18% hacia lo que es el suministro. Ford y General Motors, que han detenido la producción en 4 plantas, que ha tenido un costo alrededor de 10,000 millones de dólares, pues hacen que, si se lee el punto en la parte geográfica, capacidad productiva, capacidad económica, si tuviéramos que colocar con un alfiler un lugar en el mundo, pues el Bajío, justamente claro, estamos ahí, ¿no? Pero justamente por eso no entendemos por qué San Luis Potosí no está figurando en este mapa. Sí, la verdad es que la investigación y tecnología también tiene su costo. Acuérdense que el gobierno federal redujo lo que era el factor hacia la investigación, hacia la tecnología. Hoy, si bien podemos operar, posiblemente algo muy, muy triste, quizá no tenemos la capacidad de innovar. Si hoy podemos operar, no tenemos la capacidad tecnológica para poder también aplicar todos los procesos que de investigación, no hemos creado las alianzas hacia esos suministros suficientes y hoy estamos pagando, desgraciadamente, decisiones que en el pasado empiezan a tener una repercusión significativa en el presente. Y eso lo podemos ver con repercusiones económicas. Se consideran pérdidas anuales de 30,000 millones de dólares en el sector automotriz, evidentemente despidos, disminución de ingresos y demás, simplemente por el tema de los microchips. Y cuando vemos esa repercusión económica, podríamos encontrar también cómo los paros temporales en las líneas de producción, al no poder producir ante la carencia del microchip, pues hacen que la eficiencia o la efectividad que se pueda tener en este rubro, pues tenga quizá líneas en donde poder buscar caminos diferentes sean soluciones. Nos lleva a un punto, el nearshoring es una palabra súper utilizada, ¿no? Eso de traer a la proveeduría y traer la producción cercana a lo que van siendo las plantas grandes. México, el nearshoring se escribe todos los días sobre este factor, se da la instrucción sobre esa proveeduría, etcétera, etcétera, pero también habría que ver en la industria automotriz y sobre todo el factor global, cómo se proyecta un crecimiento de 230,000 millones de dólares para el 2025, pero cómo México se queda muchas veces fuera porque esa proveeduría no tiene capacidad de proveer, de innovar o de mejorar los procesos. Claro. Seguimos dependiendo hacia lo que son factores de Asia, como Estados Unidos sigue dependiendo hacia lo que son factores asiáticos, y el poder generar a lo mejor una visión que puede ser implementada en los próximos 2, 3, 5 años, pues podría dotar al Bajío de una línea automotriz real. No digo que no sea real, porque sé que es uno de los factores que generan un rango económico interesante, pero en esa evolución también habría que ver hacia dónde vamos. La automatización, la eficiencia de hacer más con menos, obviamente la parte de buscar esa línea productiva diferente que va hacia la línea electrificada, hacia lo que son energías renovables, cómo se están generando nuevas plantas en Estados Unidos en los plazos de implementación de 3-4 años, o si quisiéramos un ejemplo muy marcado, aquel exitazo que se daba con Tesla en Monterrey. ¿Recuerdan cuando decían, sí, claro, viene Tesla, va a ser tal? Entonces todos nos subíamos a ese tren, éramos todos los hijos de Elon Musk, ¿no? Todos éramos innovadores, éramos creativos. Monterrey se ponía en el mapa mundial a la vanguardia y de repente se cancelan todos los procesos sabiendo que hay oportunidades de tratado de libre comercio, de nearshoring, de innovación, de tecnología, de implementación real, y en donde China sigue siendo quizá un factor a la vanguardia, en donde diversificar ese mercado no ha sido posible y quizá estamos
en un diálogo o en una línea de conversación muy propia a todo lo que podría ser un esquema de oportunidad, pero que no lo hemos logrado consolidar o que no lo hemos logrado formalizar en un punto en donde también desgraciadamente San Luis Potosí pues parece que queda fuera de eso. Entonces quizás es buen momento para levantar mano y decir, no puede ser, tenemos que hacer una alianza entre esa proveeduría, entre ese clúster automotriz, esa línea gubernamental, esas diferentes cámaras y hacer sinergia suficiente para saber que nos estamos jugando un negocio de muchos millones de dólares. Sí, claro, esto que tanto presume el gobierno federal, ¿no? De esta autosuficiencia que lo ha hablado en el tema energético, alimentario, etcétera, con muchos bemoles, podría ser en el tema de los insumos para uno de los sectores a los que más le estamos aportando, que es el automotriz, pero para ello, como lo decía, se necesita inversión, se necesita proyectos, se necesita visión, y bueno, pues hay entidades que lo están logrando, que lo están haciendo, que se están aliando para generar esta fortaleza, pero lamentablemente ni es un proyecto a nivel nacional y lamentablemente San Luis Potosí como estado en lo particular se está quedando fuera de esta cascada de beneficios que podría significar. Pues ojalá, Javier, venga esta reflexión que tú decías de la cantidad de beneficios que esto puede traer y de cómo pues esta ubicación en la que se encuentra San Luis Potosí particularmente podría generarle todos los beneficios si logra generar proyectos como estos. Sí, en el 2023 la demanda de chips crece un 25% debido a aumentos de inteligencia artificial y ese aumento del 2023 de 25% se estima un 32-35% en el 2024, todavía no han salido los datos, y hasta un 50% en el 2025. Es un mercado exageradamente en crecimiento y es un mercado que si no lo utilizamos no podemos entrar en el tiempo que realmente necesitamos, pues vamos a hacer algo que realmente no va a estar alineado. Último dato en la repercusión económica, creación potencial hasta de 40,000 empleos en México con una reducción en la dependencia de importación. Es decir, nos jugamos 40,000 empleos en el país y 40,000 empleos que tendrían, además, son empleos de futuro, porque son empleos donde esa demanda va en aumento y a partir de ahí podríamos crecer en una línea económica de ingreso y de capacidad de atención. Sabemos que están las elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero esa dependencia que tiene a lo mejor en la línea automotriz o esa necesidad que tiene Estados Unidos con México, si no lo utilizamos ahora, posiblemente también sean factores que a la hora de la negociación nos va a doler mucho la cabeza porque perdemos cartas de valor para poder jugar una mejor partida con Estados Unidos. Imagínate nada más que pudieras decir, pero aquí también está la proveeduría de microchips. No nada más está la tierra barata y la mano de obra, sino también estamos como proveedores. Sería una cuestión extraordinaria en medio de estas negociaciones internacionales. Muchas gracias, Javier. No, hombre, al contrario, Erika. Es un gusto, como siempre, empezar semana con ustedes. Nos quedamos preocupados, pero también creo que motivados a buscar los caminos de los cómo sí lograr que San Luis Potosí entre en este escenario, entre en esta dinámica y ojalá también los sectores gubernamentales pues se sientan convencidos y le empiecen a innovar. Muchas gracias, Javier. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Javier Rueda, economista, platicando con nosotros.